En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y recordemos siempre que hemos invocado a presencia mía en mi corazón el amor del Padre, el sacrificio del Hijo, la sabiduría del Espíritu, con la misma aceptación de María, nuestra Madre. Hemos hecho un recorrido en anteriores charlas. En la primera, en la que le decíamos a Dios, contágiame de ti, Señor. ¿Sí? En este periodo de contagios, pues que esta vez seas tú quien se contagie en mí. Hacíamos un recorrido de que yo podía ser apóstol y vivíamos que el mejor apostolado es reflejar y ser testimonio de la presencia de Dios, y que para eso había una forma de ilustrarse, y era leer amablemente y con cariño la Biblia, que está llena de apartes de la presencia de Dios. Les recomendamos apagar camaritas y micrófonos. También veíamos que podíamos hacer apostolado siendo apóstoles de la misma vida de María con nosotros. Que el rosario era unir las intenciones. Estoy mirando los nombres de las personas para ver si conozco a alguien. Que podíamos ver las intenciones. Sí, está. ¿Hay problemas o no? Está bien, ¿no? Entonces, que podíamos ver la conjunción de los misterios del rosario con las intenciones humanas nuestras, y que podíamos hacer la vida un rosario, y que podíamos, en presencia de la intercesión de María, hacer apostolado del uno y del trino. Después entramos en una discusión de si esto que nos está pasando son castigos, son premios, son justicia. Y por último, estamos entrando en el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando me lo dijeron y yo estaba pequeñito, yo decía, sí, Señor, amar a mi mamá sobre todas las cosas. Yo no entendía cómo voy a amar a alguien que no conozco. Si mi mamá me da el desayuno, me crió, ¿no? Y seguía pensando cómo amar a Dios si yo tenía un hermano al lado. Un hermano que jugaba conmigo y que yo lo amaba. Y no era uno, eran 4. O sea, me había dado 4 bendiciones para jugar en mi infancia, uno detrás de otro, con 1 año de diferencia. ¿Cómo amar a Dios sobre todas las cosas? El padre Selles habla de la fe, la esperanza y la caridad, de lo que siempre hemos oído. Y habla de la ruta de la fe y de la esperanza, que es una ruta muy humana hacia lo divino, que es creer. Creo en la revelación y sigo creyendo en la revelación hasta cuando se me revela. Hasta cuando se me revela. Creo en la revelación. Creo en ese Dios que no conozco, pero por lo que me han dicho, me han leído o he leído, hago mi vida. Y eso termina cuando yo lo conozco, cuando yo muero, cuando llegue a ese final de mi vida material. Ahí termina la fe, porque ya lo demás es amor puro. Lo mismo es la esperanza. Vivir esta vida humana con la esperanza de llegar a ese amor de Dios. Perdonen, es que esta es la hora en que más me llaman, ¿no? Entonces como yo no tengo celular, no tengo computador, me toca con el celular. Entonces ahí a veces se va la imagen. Vivir la esperanza, que también la esperanza termina, ese aspecto de fe y esperanza terminan cuando tú llegas a Dios. Cuando tú logras ver que lo que habías esperado por mucho tiempo, habías añorado, lo tienes. Y por último, la caridad,
La caridad, que es amar, seguir amando, adorar, seguir adorando, servir, seguir sirviendo. Esa como que nunca acaba. Esa como que es la que trasciende a nuestra vida, porque es la que nos da, es el sentido que nos da el mismo creador para que nosotros estemos uno a uno. Vamos a vivir parte de eso, de esa fe, de esa esperanza y de esa caridad, reviviendo en este momento la parábola que yo hice como un pegote de parábolas de los cieguitos, la sanación del cieguito. La vamos a vivir etapa por etapa, qué es lo que él siente. Y lo vamos a hacer ya. El cieguito estaba a las afueras. Le habían dicho que venía el maestro, que había sanado a otros cieguitos. Estaba indiferente, retador, bravo. Otro maestro más. ¿Y cómo se llama? Le dicen Jesús. Sí, otro más que va a decir que me va a curar y que me va a decir que yo soy pecador y que por eso no me curé. Otro más que me dice que yo me merezco la suerte que tuve, la maldición que estoy pagando de las vidas pasadas de mis padres y de mi familia que está maldita. Sí, estoy cansado con ser lo que soy. Ciego, no puedo ver. Hace mucho tiempo no como comida caliente, como sobrados. No me dejan cuidar a los niños que yo quisiera cuidar, porque los contagio de mi ceguera, porque un pecador no debe cuidar a los niños honestos, de buenos hogares, bien habidos, bien formados. Odio a Dios de manera directa por esta maldición que me dio sin que yo lo hubiese ganado. Yo no hice nada. Me convencieron que he hecho y no sé a qué horas. Estoy cansado de que me traten como basura, que me dejen a un lado, que sea yo siempre el último. Dudo de ese maestro. Fíjate, yo tengo odio, vivo la duda, es otro más. Y me dicen, pero vaya, ya has sanado a otros. Y yo no voy con fe, yo voy con ganas de retar a ese tal Jesús que tanto sabe las escrituras y que tantos milagros hace. Vamos a ver si me puede curar. Y me convenzo de retarlo todavía más. Señor profeta, demuestre que su Dios es grande. Y me voy, bravo. Y escucho llamadas, y escucho la gente, y escucho el barullo, y me empiezan a llamar. Venga, ven, oye, mírelo, está lleno de gente. Usted siente la gente, váyase para allá. Y me voy bravo a reclamar todo lo que siento y lo que me han hecho desde niño. Me voy bravo a desenmascarar a ese impostor, profeta, sanador. Si nadie ha podido, siempre me castigan. Y en ese momento me dejo seducir, que es la otra palabrita. Entonces he vivido el odio, la duda, el reto, más reto. Me están llamando y los que me llaman son mis amigos, entre comillas, los que me conocen, para que busque la oportunidad de sanarme con este profeta que tiene fama. Y me dejo seducir por esos argumentos. Argumentos que yo no tengo en cuenta, sino que voy directo a desbaratar todo. Y cuando voy llegando, voy oyendo una música. Voy oyendo a Dios. Estoy escuchando a ese Jesús hablar. Lo único que hago es no interrumpir. Están hablándome a mí de manera directa, de experiencias de amor, de experiencias de la vida, de la cotidianeidad, de la relación entre las gentes.
y estoy feliz oyéndolo. Me tranquilizo, como que por un momento todo ese odio, toda esa duda, todo ese reto y esas llamadas infructuosas que me hacían, se quedan a un lado y lo escucho y me alegro y lo aplaudo cuando la gente lo aplaudía, al oír algo que llegaba al corazón, al oír cada una de esas palabras. Y quedo ahí, abstraído. Sin embargo, termina la charla, termina la prédica de ese profeta. No lo oigo más. La gente se empieza a levantar y yo sigo ahí sentado y ciego. Y siento rabia, rabia porque no he logrado lo que quiero, sanarme. Y empiezo a manifestarme con gritos y mala educación y peleas y a empujar a los que están a mi lado a tratar de llamar la atención. Y son sus apóstoles quienes me frenan y me agarran y me dicen, maleducado, ¿cómo va a ir a respetar a la gente que está aquí y más a nuestro maestro? Y es en ese momento donde recibo un regaño de amor, que lo reciben también los apóstoles que me frenan. Y ese que me está regañando es Jesús. Y ese que los está regañando es Jesús. Regaña. Los apóstoles me sueltan y quedo yo solo. Y es en ese momento donde siento mucho temor. Me he puesto en sedición, me he puesto en protesta. Y esa sedición y esa protesta, lo único que generaron en mí es temor, porque he faltado y ahí está Dios. Y tiemblo, porque soy yo y Él. Y Él me está probando y me hace la pregunta que siempre hizo a todos a quienes conoció y a todos a quienes sanó en su vida milagrosa. Y me la está haciendo a mí. Él conoce mis intenciones, coge algo de polvo, toca mi frente y me pregunta, ¿crees? ¿Crees? Y sé que me está tocando, que es la tierra y su saliva, su aliento, y empiezo a ver que me habían hablado de la creación del universo y estoy reviviendo la creación en ese momento. El hombre recién creado, yo recién creado, reviviendo ese momento. No puedo más, me derroto. He tenido temor, me siento probado, me derroto, no puedo más. Mi coraza, mis odios, mis retos, mi sedición, caen. Todas esas máscaras que he usado caen. Colapsa todo mi cuerpo. Y sin aliento, afirmo, sí, creo. En ese momento, cuando he dicho creo, me siguen tocando la frente. Y ese es el momento de entrega donde yo siento al Espíritu Santo. Siento a Dios. Y siento la mano que está en el Espíritu Santo y que está en Dios, que es Cristo, tocándome. Y Él me hace que yo me entregue. Me entrego a ellos 3-1. Derrotado, sin nada. Y me sigue tocando la frente y me da el mandamiento. Me da una misión por hacer. Me dice, ve al agua de Siloé y purifícate. Purifícate. Dios, es que he vivido odio, es que he vivido duda, es que he vivido reto, es que he vivido más retos, he vivido llamados y vuelta otra vez a lo mismo. He vivido la sedición, la sedición después de la seducción. Se me ha manifestado el amor, he tenido el temor, me están probando, estoy derrotado, me he entregado y ahora tengo una misión. Es el primero que me encarga una misión. Purifícate. Me apuro a purificarme.
Salgo corriendo, no le digo ni gracias. Es que tengo que ir a Siloé a echarme esa agua para sanar. Pero en el camino me tropiezo. La gente no me entiende. Me lastiman también, porque ¿cómo voy a abusar de ir primero que los demás? Si yo soy el pecador, ¿por qué va a utilizar la vía principal? Use la de al lado. Ciego. Caigo, me dan duro cumpliendo esa misión. Ni siquiera he logrado llegar al agua para lavar mis impurezas. Y ahí estoy. Al llegar de malas, ciegos de último, los pecadores de un lado. Primero, los buenos de corazón, los que están sanos, los que son prósperos. Y me toca esperar. Y sigo recibiendo golpes, como los golpes que siempre he recibido de los que me conocen. De esos niños chiquitos que lo empujan a uno cae y se burlan de uno. Porque soy ciego. Llego al agua de Siloé y empiezo a meterme. Me meto de los pies y siento relajado, de la cintura hacia abajo y siento como que no soy yo, del cuello hacia abajo y algo pasa porque en mí hay esa fe, en mí hay esa esperanza y en mí hay el propósito de la caridad. Venía con todo, venía con fe, con esperanza de ser sanado. Y es en ese momento donde me sumerjo y abro los ojos. Y me veo y puedo ver que lo que veo es lo que vi cuando sentí la mano de ese Cristo uno y trino tocando mi frente con ese aliento, su saliva y con esa tierra. Yo vi a Dios. Como cieguito lo vi. Y cuando abro los ojos y veo la belleza de la naturaleza, no estoy viendo el árbol que está ahí hermoso, frondoso al lado del pozo. Estoy viendo a Dios. Las personas que estaban ahí, que me habían dicho, espere su turno, ¿sí? Son Dios. Estoy viendo el resultado de la creación, la maravilla. Es Dios. Estoy emocionado porque veo a Dios en todo lo que me rodea. Y curiosamente, como yo soy el cieguito, pues puedo decir que ese cieguito es uno de los santos más importantes de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es testimonio de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Testimonio de la revelación. ¿Qué fue lo que hizo? Testimonio de sus milagros. ¿Qué fue lo que hizo? Testimonio de su amor. Nada más. ¿El qué hacía? Ya veo. Y veo la grandeza de Dios en ti que estás al frente. En todas las cosas. ¿Y qué fue su vida? Ser testigo. Testigo de mi propia redención. Testigo de mi relación con Dios. Y soy un cieguito al que se me nota Dios. ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Es que la fe y la esperanza son el motor, pero la caridad, que es amar, servir, seguir amando, seguir sirviendo, orar, servir, seguir orando, seguir sirviendo. Ese, podemos decir, es el amar a Dios sobre todas las cosas. Está la huella digital de Dios, está la impronta. Todo tiene made in Dios. Desde el origen, desde el primer momento de la creación. Ahora me toca a mí hacer una pequeña reflexión. Y es vivir los momentos del cieguito, que ya los viví como cieguito. Ahora los voy a extrapolar a mi vida. Vamos a vivir el odio, ese odio a Dios.
que todos hemos sentido en una u otra manera. ¿Sí? ¿Por qué me tocó a mí y me da piedra? ¿Sí? Y me da piedra hacia ese Dios. ¿Por qué me tocó a mí esto o aquello? No es odiando como amo a Dios. No es despreciando lo que me aleja de Dios o a quien me aleja de Dios, mejor dicho, a quien me aleja de Dios. Como amo a Dios. Es precisamente apreciar la presencia de Dios, inclusive en esa persona que me está tratando de alejar, o en ese hecho, o en ese fenómeno, o en esa cosa. Casi siempre cuando despreciamos tres cosas de nuestro contexto de alrededor: el cuerpo, la familia y la sociedad. Y hay una más, que ahora está muy de moda: lo diverso, la diversidad. El desprecio puede tener dos direcciones. Fíjate cómo nos engañamos. Aquel que desprecia su cuerpo, podríamos decir, está dominado por él mismo en cuanto a adicciones. Entonces, una persona que está en alcoholismo, sí, está en estado de alcoholismo, en estado de drogadicción, sí, de abuso contra sí mismo, pues se odia a sí mismo en cierta medida, porque si se quisiera o quisiera su cuerpo, tendría más cuidado. No de gozar un momento, o sea, dejo de hacer todo lo que tengo que hacer por gozarme un momento. Y después a sufrir la consecuencia del resto de lo que dejé de hacer. Pero también ofendo a mi cuerpo cuando lo sobrecuido, cuando me sobrevisto. No puedo vestirme sino con esta marca para ocultar lo que soy. Yo quiero ocultar mi pasado y por eso me visto como un príncipe, para no reflejar aquello que tengo en el interior. Mi mascarilla que hablaban ayer. ¿Sí? También los sobreocultos haciendo demasiado deporte y demasiadas dietas y demasiadas cosas porque odio mi cuerpo, ¿no? En lugar de amarlo y darle gracias porque me permite ver, que me permite leer, que me permite trabajar y decirle: oye, estoy arrepentido contigo, señor cuerpo, ven, me voy a abstener un poquitico. Me sobregratifico comiendo mucho y respetando mi cuerpo. Y respetando, si ese es con mi cuerpo, imagínate mi alma y mi espíritu, mi mente, mi tranquilidad emocional, que gobiernan mi cuerpo, que permiten dirigirlo. A veces mi cuerpo gobierna mi libertad porque soy presa de esa adicción compulsiva que aprendí y que llevo arrastrando por un tiempo. Entonces, este cieguito que se odiaba a sí mismo por tener la ceguera y odiaba todo lo que él representaba con esa ceguera. A veces nos pasa a nosotros y somos ciegos de no verla. A veces es que yo no como sino esto, o si este aceite no es de oliva triple virgen y que no sé qué, ¿no? Estamos ocultando cosas, nos estamos sobreprotegiendo, nos estamos sobregratificando. Oye, es interesante, ¿estaré viviendo yo también algo de ese odio? Sí. ¿Eso es amar a Dios sobre las cosas que me pongo, las cosas que hago? Tal vez no. Pero eso que hago, esa ropa, es digna, así sea fina o sea menos fina, o costosa o menos costosa. Esa es la primera parte de la reflexión del cieguito en cuanto a mi cuerpo. Respeto de mi sexualidad también. Luego viene mi familia. Hay dos formas de odiar a la familia, curiosamente. Empecemos por la más rara, sobreprotegiéndola. Conozco pacientes que me llegan tristes porque su hijo fue sobreprotegido todo el tiempo y el hijo no ha dado la evolución de la vida que ellos esperaban, que era una vida de amor, de producción, de generosidad con los demás. Hijo único, heredero de una gran empresa y no sabían si dejarle la empresa a él o
o generar una administración y que él recibiera una pensión. Y el chino tenía 22 años. Y ya era otro tema. Presa de adicciones y de otras cosas. A veces lo sobreprotegemos mucho. Sobreprotegemos mucho. Y esa es una forma de no querer a la familia. No quererla. La otra es peleando con la familia. Es que con ese que me hace pelear todos los días decidí no hablar. ¿Y cómo se llama? No, es mi hermano, pero a ese no le respondo. Dígale usted, mándele una razón. Amar a Dios sobre todas las cosas que me pasan, todas las cosas que hicieron que yo peleara con mi familia o que hicieran que yo protegiera. Ver a Dios en esas personas. Otro ejemplo es mi sociedad. Mi sociedad. Todos somos expertos en coronavirus. Sí, siempre hemos sido expertos y opinamos y todo. Y destruimos de pronto la tranquilidad emocional de los que nos rodean, sin darnos cuenta. ¿Sí? Criticando la sociedad, criticando a tal presidente o tal acción o tal acción, que deben ser criticadas con justa razón, pero que yo no sea la corneta, pues, asustando a la gente y asusando en contra de los demás. La sociedad nos trae muchas cosas que viene aprobando y que nos asustan dentro del proceso de la diversidad. Dentro del proceso de la diversidad. La diversidad de religiones. Esto lo cuento como una anécdota que viví y fue muy linda y un poco compleja. Yo me gané una beca y me fui a Israel a estudiar. Yo estudié en la Universidad Hebrea en Jerusalén. Fue una experiencia muy linda. Donde yo vivía, la parroquia que me correspondía era la Visitación. Es muy bonito. Y en Bogotá tengo el consultorio ubicado al frente de unas monjitas y les pregunté, ¿y ustedes de quiénes son? ¿No? De la Visitación, ¿no? Entonces me toca visitar, ¿sí? Entonces me tocó allá y estaba estudiando una especialidad en medicina. Y salimos de una clase donde habían venido del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Salud a explicarnos todas las formas en que nos iban a matar. A ustedes les va a caer una bomba de gas de tal forma, los ejercicios son estos, ustedes tienen que dirigirse a tal parte, como ustedes son médicos tienen que ser voluntarios y cada uno tiene que dirigirse a tal puesto, y así todo. Pues era la primera guerra del Golfo. En pocos días Estados Unidos iba a bombardear a Irak, e Irak había prometido bombas químicas a Israel si había guerra con Irak. Entonces nosotros estábamos ahí. Y pues los compañeros éramos de todo el mundo, de países en desarrollo, en vías de desarrollo. Entonces había de gente de Myanmar, que es Birmania, la antigua Birmania, que es un país más comunista que Corea del Norte, o sea, son muy parecidos. Había gente de la India, había gente de Kenia, de Nigeria, habían árabes también, habían judíos también en nuestro curso. Habían personas de Islas Fiji, ¿sí? Entonces éramos unos especímenes bastante raros estudiando todos juntos. Y llegó el momento de rezar. Había uno de China. En ese momento era la cortina cerrada. Y nos tocó el momento de cerrar en el mismo salón. Había que rezar. Y estábamos todos rezando. Y la budista tocaba sus dedos y los llevaba a su corazón y después los llevaba a Dios, los diferentes pasos de amor. Y estaba con Dios. Estaba orando. Yo no podía interrumpir su oración. Era una belleza. Ese era Dios, el que estaba ahí. El árabe, acurrucadito en su manta, una manta muy bonita, transparente, muy,
muy pequeñita que él la llevaba en su bolsillo. Orante. Ese era Dios. Rezaba, exactamente pedía lo mismo. Pedía amor, pedía paz, que no hubiera más guerra. Lo mismo que la budista. Y yo no podía interrumpir su oración. Estaba también los kenianos, que eran anglicanos. Y estaban rezando con sus brazos, cantando oraciones. Y yo no podía interrumpirlos porque estaban con Dios. Estaban los judíos agitando su cabeza frente a ese muro de los lamentos que tiene mucho sentido. Ellos no tienen la confesión, pueden lamentar la pérdida de su templo y la pérdida momentánea de los efectos de la vida que tenían. Y estaban pidiendo a Dios paz, armonía. Habían personas de Nigeria, católicos, rezando conmigo en un muy mal inglés mío y el inglés nigeriano que no lo entienden sino ellos, porque hablan con la boca así cerrada. Rezando a Dios. Ese momento de fe fue muy hermoso y ahí entendí que yo también estaba con Dios. Y estaba con el uno y con el trino. Y el otro estaba con su naturaleza, siguiendo la ley de la naturaleza que lo llevaba a Dios. ¿Y qué fue después de esa experiencia en que todos rezamos? Pues hicimos una serie de charlas y cada uno expresaba el momento de amor a Dios y explicaba en su religión cómo lo veían. Habían sintoístas también, habían budistas también, Y en ese momento aprendí que en esa persona que estaba orando a otro Dios, que podría ser un tótem, ¿sí? Estaba Dios. Y que él también tenía el derecho de orar a Dios. Cuando saqué mi Biblia, no les importó. Y yo les decía estas palabras y no me paraban atención. Y ellos sacaron la Torá y uno sacó el libro de Urantia. Y no me interesaba. Era lo mismo. Y en ese momento descubrí que yo no puedo defender mi religión hablando de textos. Porque no lo leen. Porque no fueron enseñados, porque no ven la importancia. Que era mi reflejo, el reflejo de mis acciones, lo que decían, este es católico, los católicos son así. Entonces soy yo el que tengo que hablar de Dios, el que tiene que ser apóstol. Pero para hablar me tenía que comportar, que es el problema que hemos tenido con las demás religiones. Cuando me hablan de un árabe, yo digo, uy, esa religión es muy peligrosa, es muy explosiva, tienden a estallar. Porque eso es lo que vi de un árabe confundido. Pero no de un árabe unido al amor de Dios en ese libro de versos que dice que es muy lindo, que no lo venden porque es sagrado. Es solo para quien es musulmán. Entonces, la responsabilidad nuestra está en ser católicos. Si yo me portaba mal, esa era la imagen que los demás de otras religiones tendrían de los católicos. No que la que yo dijera y que estaba en tal versículo o en tal capítulo de la Biblia. Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, está. Tenía una paciente que me dice, bueno, se me fue, se me vino otra idea, ya después hablaré de la pacientica, ¿sí? Sí, me dice, yo soy lesbiana, ¿sí? Y dejé de ir a la misa. Y en ese momento me acordé de unas palabras del Papa, que él dijo, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales?
Y los dijo en un avión, en una cabina, y estaba recién nombrado papa. Yo no oí esas palabras, yo lo único que oí es que el papa, o sea, esa es una interpretación usando nuestra imaginación, ¿sí? Lo que me enseñó el papa ahí en ese momento es, tú no eres homosexual, tú no eres piloto, tú no eres ladrón, tú no eres médico, tú eres humano, tú eres humano. Ven, la iglesia te necesita porque eres humano, no porque eres ladrón, porque eres enfermo, porque eres cieguito, porque eres homosexual. Ven y lo conoces, llénate de Dios y tú verás cómo quieres seguir siendo con Dios. Date la oportunidad. No es fuera, excomulgado, no. Es ven, la iglesia te necesita. Precisamente los amiguitos con que se rodeaba Dios no eran de la mejor familia. Era una calañita de pescadores, una calañita de prostitutas, una calañita que no eran calañas, eran presencia de Dios vivo ahí. Tenían la huella, la impronta. Que dicen que hay legalidad del aborto, que el aborto ya es legal y yo soy juez y me toca una disputa y decir que por ley es ilegal, pues siga siendo juez y trate de legislar con las mayores restricciones, el mayor número sí, el aborto será legal si solamente es por violación y si lo logra así, salvó muchas vidas. Y estuvo en la discusión. Obvio, estamos en contra. Mi parámetro es estar en contra. Pero nos toca vivir la diversidad, que es la que nos llegó ahora. Y nosotros no lo podemos hacer con el libro, sino comportándonos. Porque los que están afuera ya no quieren leer el libro. Es cuando reciben el abrazo nuestro, cuando se van acercando a ese católico que los abrazó, que hace de llamada. El cieguito, ¿quién lo llamó? Al cieguito lo llamó, fueron los vecinos, los amigos, vienen, y oí el barullo. La llamada inicial es humana. Pero la invitación es divina. Nos toca hacer esa llamada humana para invitar a lo divino y que esa persona vuelva. Y ahí sí le podemos hablar de la palabra. Pero por ahora nos toca a nosotros. Hay otra anécdota, esta es más producto de la imaginación, yo no sé si me echen después de este comentario, pero yo tenía una duda y decía, ¿cómo los extraterrestres, que ya está disque probado, o pues ya está probado, ¿sí? Yo creería que el sentir que el hecho de que haya extraterrestres habla más de la grandeza de Dios. Es que nuestra galaxia es 1.000.000 de millones de estrellas y hay millones de galaxias y parece ser que los físicos ya están hablando de un multiverso y que se intercalan y bueno, una gran cantidad de descubrimientos de la maravilla de Dios. Pero me preguntaba, oye, ¿qué opinarán de Jesús? ¿Sí? Si yo le digo a un extraterrestre, oiga, yo tengo aquí a Dios y Él vino y es humano y es divino y es tres y es espíritu y lo tienes tú, ¿sí? Entonces me imaginé que me iba a la parte oscura de la luna, ¿no? Que tiene muchos misterios allá, que hablan mucho de eso, que hay bases y un poco de cosas. Es hasta chévere los cuentos, ¿no? Entonces, que me invitaba alguien de afuera, un extraterrestre. Y me tomaba un café con él en un ambiente muy moderno, muy bonito, que él había hecho para mí, ¿sí? Para que yo me sintiera en mi casa. Esa fue mi imaginación, recuerden, esa es imaginación. Después empecé a contarle de nuestra vida, de quién era Jesús. Y él fascinado, porque no había visto a Jesús, había visto a Dios. Y cuando él me empieza a contar, es el mismo. En la historia natural,
tenemos la fortuna de que Dios, en su máxima criatura, que es el hombre, se hiciera hombre. Y no hay duda. Y fue muy lindo llegar a concluir que era lo mismo. Y que uno, era como si yo viera al maometano ahí rezando, a ese Dios, que por la ley natural él iba a llegar. Entonces me emocionó mucho poderme responder eso con la imaginación. Y cada vez más me emociona más. Y ojalá todas las cosas de evolución nosotros las podamos ver como la presencia de Dios. No como la duda que hacía el cieguito, no como aquel que es que no nos ha dado, que es que no con el odio, sino que cada cosa nueva que pasa, inclusive este virus, es presencia de Dios. Ahí está la impronta de Dios en todo lo que Él creó y nos da esas oportunidades. Si no fuera por el COVID, no estaríamos aquí hablando. Muy bien. Entonces, sentimos el llamado. Entonces ahí es donde empiezo a hablar algo de que me pasó en Emaús. A mí me pasó la del cieguito. A mí me dijeron, Roberto, tienes que hacer Emaús. Yo le dije, mire, no. A mí me obligaron. Me llevaron allá hace poquito. Yo soy muy reciente de Emaús, de retiro del año pasado. Y me hicieron la trampa. Hasta no pude pagar porque acababa de pagar matrículas y había quedado desfondado. Y no, me llegó la invitación. Y viví en ese retiro al cieguito otra vez. Era ese llamado humano, ven, óyelo, ahí está la gente, ven, oye a Dios que te hace falta. No, es que yo ya he hecho Emaús. Y me dijeron, ¿sí? ¿Usted ya lo hizo? Sí, sí. Curiosamente a mí me gustaba, como me gustaba rezar, me hice amigo de un curita y él me invitó a un retiro en Emaús, en el sitio original. ¿Sí? Pero no era la metodología de Emaús, ¿no? Entonces yo ya lo hice. Y así me salía yo del tema. ¿Ah? Entonces, nada, hago el retiro y vivo nuevamente esa seducción. Seducción de él, ese Jesús hablante y orante en todos aquellos que daban los testimonios y en todos aquellos que oraban por nosotros por la noche y en todos aquellos momentos en que yo tenía para orar con tranquilidad, sin celulares y sin cosas. En ese momento sentí yo el temblor. Tiemblo ante el llamado de Dios. Yo me había acomodado en mi consulta, hablaba rico, daba buenos consejos, todo organizado. Y me doy cuenta de que soy yo y Él. Pues a todos nos pasa. Algunos hemos hecho el retiro de Emaús y nos da después la sedición porque vamos a todas las reuniones y seguimos igual. Y vamos a los lunes y estamos en el rosario, luego la meditación, luego la bendición, todo. Y pasamos así 2, 3 meses y terminamos diluyéndonos. Y no seguimos, no persistimos. Nos volvemos a la sedición, volvemos a lo mismo. Y llega un momento que a mí fue Emaús, el que me tocó, donde todas mis máscaras colapsan, donde mis maldiciones, mis recelos, mis resentimientos de lo que haya vivido, de todas mis posiciones acomodadas a la forma en que soy, se caen. Y llega un momento donde donde uno se dice, ya me entregué y me dieron mi misión. Y mi misión a costa de la crítica. Y quienes me critican de primero es la familia. Oye, estás dedicándote mucho a la parte religiosa, ¿verdad? No te vuelvas un fanático. ¿No? Y empieza uno a sentir esas presiones que sentía el cieguito antes de llegar al pozo de la felicidad, donde él pudo ver a Dios y pudo ser testigo. Esa es la experiencia. Esa es la experiencia que todos estamos viviendo. Si ya viviste
el momento de temor, purifícate. Y la purificación no necesariamente es tragedia, látigo. La purificación es orar, es caridad, servir, orar, enseñar, orar. Eso es purificarse. Que haya actos que purifican más rápido, sí, un sacrificio personal de muchas cosas en favor de otros. Eso purifica, es bastante agradecido, ¿sí? Pero la actitud purificante es llegar en la noche y hacer un acto de conciencia muy pequeñito y decir misión cumplida o por cumplir. Y si está por cumplir, Dios mío, déjame dormir para cumplirla mejor mañana, porque si no, entonces yo me pongo a darle vueltas y no duermo, sino me quedo ahí con mi conciencia, que dice así: conciencia nunca dormida, mudo y eternal testigo, que no deja nunca sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, más quién fueras tú para el malvado, delator, juez y verdugo. Entonces queda uno ahí con la conciencia ahí dando vueltas. Imagínense, me la aprendí en segundo primaria, no sé por qué escogí esa, ¿no? ¿no? Y todavía me acuerdo de ella. Vamos a cerrar con una oración muy linda que va a resumir algo de lo que hicimos hoy. Y es: Señor Jesús, libérame del desordenado amor a mí mismo. Que los dones que me fueron dados por naturaleza no fortalezcan mi vanidad. Que mi razón sea tu razón, Señor. Que no tarde en darte gracias por los beneficios que me otorgas. Y que no sea tibio al momento de demostrar mi amor por ti. Te amo, Señor. Bendiciones. No sé si haya preguntas, comentarios, bla, bla, bla. Buenos días y muchas gracias, Roberto. Gracias. Con gusto. Para mí, sí, de verdad, como que, más que preguntas, como que sin palabras. Me encantó y me queda una gran reflexión de muchas cosas y como en ese juego humano, diría yo, que estoy, de pronto yo digo, sí, es que yo amo a Dios. Y vuelvo y caigo, como tú dices, en ese odio, en ese malestar, en ese reclamo, en esa ira menudita. Y veo que de verdad, me encantó esa frase cuando tú dices, ver en todo la presencia de Dios y verlo todo con amor. Eso me parece que debe quedar tatuado como una frase de poder. De verdad, mil gracias, mil bendiciones. Y bueno, cada día estoy más entusiasmada con el grupo. No conozco, digamos, muchos deseos tengo. Sin que me inviten, muchos deseos tengo de hacer el retiro de Maús. Espero que lo pueda lograr y sé que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, bendición. Gracias. Roberto, yo quisiera aprovechar de su experiencia multicultural que tuvo allá en Israel, donde pues habían seguidores de varios profetas, inclusive pues quiero confesar que en alguna época de mi juventud yo dudé de la deidad de Jesús, porque pues decían, no, Jesús, Mahoma, Siddhartha, Buda, toda esta gente son profetas, todos son iguales, todos. Obviamente llega un momento en que definitivamente Jesús toma la delantera, es el que parte la historia, es el que definitivamente es el que hay que seguir, pero pues eso me llevó siempre un tiempito llegar y pues afortunadamente me llegó a tiempo y con fuerza, pero quisiera aprovechar su experiencia cuando usted ve esas personas con esa dedicación a esos otros dioses, aunque hay un solo Dios, ¿en qué lo llevó o si se sintió usted tentado de pronto irse por otro lado al ver esas dedicaciones o qué lo llevó a usted a seguir por el camino de Jesús?
Y lo paradójico es que en Jerusalén, en Israel, hayan judíos que estén esperándolo todavía, los sefarditas y todo esto. ¿Cómo maneja usted toda esa multiculturalidad en este tema religioso? Gracias por recordarme. Disculpen, ahí afuera alguien decidió cortar el prado. Esto es como campestre, entonces están en esas. Gracias por recordarme la anécdota que se me había olvidado. Y es, había una señora que se iba a cambiar de religión porque se iba a casar. Y entonces me preguntó, y yo le dije, cámbiate de religión sin problemas, si es por amor a Dios. Si tú haces eso por amor a Dios, porque descubriste que ese es Dios. Pero si te casas por amor a ti, porque esa opción te da la oportunidad. O sea, ella quería convertirse para casarse, ¿no? Porque se pueden los matrimonios mixtos, están regulados, idealizados en una forma. Entonces, si tú cambias, por decir algo, pasas de católico a protestante porque puedes regularizar así tu nueva unión, porque como católico no lo puedes hacer, etcétera, pues no ha sido por amor a Dios. Entonces vives un divorcio muy fuerte del catolicismo porque son tus principios de familia, de raíz, ¿sí? Que vienen desde la tradición, contra principios nuevos que de pronto se te son difíciles de seguir, no los vas a entender del todo. Y como no era amor a Dios, sino un capricho, pues termina en un segundo divorcio de esa segunda religión. Ese es uno de los argumentos. Si tú me preguntas qué te hizo permanecer en Dios, precisamente cuando ellos hablaban, me encantaba, porque enriquecía más el saber que esa tradición católica que tenía yo era muy grande. Cada palabra me enriquecía a mí para ser mejor católico. El entender el cuidado familiar de los hermanos budistas me hacía a mí valorar mi familia y que yo debería ser también igual que él. Entonces, eso es lo que enriquece. De hecho, en la formación, en los seminarios, se estudia muy bien las demás culturas religiosas, no para atacarlas, sino para entenderlas en nuestro contexto social y en nuestra ley natural. Es muy bello, es muy bello. La gente te va a hablar, escúchala. Yo casi siempre hago, pues por mi naturaleza de mi trabajo, a mí me vienen mucha gente de muchas confesiones y me hablan y yo los escucho. Y es muy lindo. Y es bonito dar un consejo y que es recibido, un consejo médico o un consejo médico espiritual, porque uno ve las almas de los pacientes también. Y es bien recibido aunque sean de otra confesión. Entonces ahí es donde uno dice, miércoles, esto es católico. Yo le digo, mire, a mí me encanta ser católico, me encanta, ¿sí? Y ha sido algo muy bonito. La experiencia es bella, es bella. Me ha tocado personas que por salud le dicen, usted tiene que ser vegetariano y ser, porque si no, no se va a salvar. No, no es así. Entonces uno tiene que hablar muy bien de las condiciones físicas y de los beneficios de ser vegetariano, que son aceptables, pero que no es necesario ser vegetariano para tener buena salud. ¿Sí? No, es un paradigma, ¿no? Como también nosotros tendremos nuestros paradigmas. Yo creo que así puedo responder tu pregunta, que sea por amor a Dios. Yo estoy enamorado de Dios, de ese Muchas Dios gracias. católico. Es más, la paz que hice fue, como yo era muy crítico de peladito, ¿sí? Entonces criticaba aquí a la Virgen, que eso, ¿por qué hay que rezarle a la Virgen? Y hasta que me dan un garrotazo por detrás y me dicen, es que usted no le está rezando, es que usted está rezando con la Virgen, haciendo
esa acción intercesora de la Virgen, los dos juntos. ¿A quién? A Dios. ¡Ah, qué maravilla! Sí, entonces ya no hay una idea de que estoy haciendo idolatría, ¿sí? Y cuando me dicen que es que ustedes usan la cruz y que eso es un símbolo, yo digo, sí, claro, es el amor del Padre, es el sacrificio, sí, es la aceptación, es el Espíritu Santo, es revivir ese criterio. Uy, qué belleza, es revivir el sacrificio de Cristo que quedó calado en mi corazón y es más, se dio en cuerpo y sangre. Entonces, cuando uno explica más o menos eso, wow, es muy lindo, ¿sí? Bien, no sé si tengan otra pregunta por ahí. ¿Rezar? Gracias. Rezar. Rezar. Muchas gracias, Roberto. Estamos en la misma línea de pensamiento y además vamos a promocionarte para la próxima sede vacante del episcopado. No, no. Apoyo. Se necesita el apoyo de un obispo, entonces Monseñor se encarga de conseguir ese apoyo. No, hay que apoyarse mucho. Con muchísimo gusto, claro que sí. Que lo ordenen de sacerdote para que pueda ser obispo. Por ahora soy padre, pero de familia, ¿no? Y lo está haciendo muy bien, que es también una vocación muy bonita, muy especial. Sí. Tú tienes dos vocaciones que veo que las desarrollas con un espíritu de servicio, que son la de padre y la de médico. Conozco muchos médicos de Emaús que tienen esa misma forma de pensar y esa misma forma de acercarse a sus pacientes y hacer que sus pacientes se acerquen a Dios en medio de la enfermedad, de los problemas, de las dificultades, porque al fin y al cabo un médico se comporta como un sacerdote, es confesor y por el juramento hipocrático pues tiene que guardar también sigilo sacramental, digamos sigilo médico. Sí, es cierto. Y así es ver a Dios, ¿no? Ver a Dios, en cualquiera de las profesiones, ¿no? Es Te perdimos, es Guillermo. cuando... Soy yo. ¿Sí? ¿Iban a decir algo? No. Que se perdió Guillermo, que no lo oímos. Es que tenía el micrófono parcialmente conectado. No, que decía yo que pues me identifico mucho con el pensamiento de Roberto y además que él es un ejemplo vivo y palpante de cómo se desarrollan y cómo se viven dos profesiones como son, dos vocaciones, no profesiones, dos vocaciones como son las de padre y médico, porque el médico es como el sacerdote, recibe muchas confesiones, muchos secretos, y dentro de su juramento hipocrático pues tiene también el sigilo médico, el sigilo de las historias clínicas. No puede salir pues lo puede contar en forma de anécdotas como lo hace Roberto, como lo hacen los sacerdotes en las homilías. Y esa es una forma muy práctica de que la gente entienda cómo es que se vive el amor a Dios, no con palabras, sino con actitudes y con hechos. Retoma el concepto que caló muy profundo en una de las charlas, es la condolencia. La condolencia. Esta condolencia que debemos tener todos en nuestro apostolado. O sea, es vivir lo que el otro está viviendo, sin llegar a justificarlo. ¿Me explico? ¿Qué es sin llegar a justificarlo? Yo llegué tarde y qué incomodidad, llegué tarde a la reunión, pero otros llegaron tarde también, entonces estoy tranquilo, porque hubo un trancón. ¿Sí? No. Es vivir el afán de haber llegado tarde, ¿sí? Pero también enfrentar las consecuencias de haber demorado alguna actividad, un negocio, o algún proceso, un tratamiento. ¿Ves? Lo mismo la condolencia con el paciente. Yo vivo lo que tú estás viviendo, pero no puedo ser complaciente en el sentido de que ya no le pongo el tratamiento, más bien quitémoselo porque es que está incómodo y no puede dormir, ¿sí?
Entonces, se tiene que tener esa firmeza, ¿no? Cuando uno es condoliente, es firme. Un abogado también lo hace. Cuando dicen, párense los acusados, el primero en pararse casi que siempre es el abogado que lo está representando, y él recibe en nombre del acusado, del que él está defendiendo, la sentencia, y él habla por él reclamando justicia o alegrándose porque la sentencia fue favorable o desfavorable. Lo mismo, la condolencia en un negocio, ¿sí? Donde se supone que ambos debemos ganar y no que tú vas a perderlo todo, ¿sí? Lo mismo, sí, es sentir la otra parte, no sentir la alegría de que yo gané porque se la vendí al doble de precio y un 50% arriba del mercado, que eso sí, semejante negocio, ¿sí? Y el otro por sentirse estafado, ¿no? O no ver, por no ver alrededor. Entonces, la condolencia, cuando la hablamos dentro del formulario de cómo contagiarse de Dios, cala mucho, cala mucho. Me toca apagar aquí un poco el volumen. Apagaste el micrófono, Robert. Sí. Ya. ¿Algún otro comentario o... No, también decía que en Emaús hay muchos médicos que ya han recorrido el camino de Emaús y que han llevado a sus consultorios ese mensaje, el mensaje del encuentro personal con Jesús en las actividades, en el terrible cotidiano que decía el santo San Benildo, un hermano de las escuelas cristianas, el primer santo que tuvo esa comunidad después de su fundador San Juan Bautista de la Salle. Él decía que él se santificó en el terrible cotidiano, o sea, en el deber diario, en la responsabilidad diaria. No, lo escuchamos. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, Francisco. Muchísimas gracias, Robert. Concluye.